Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches al auditorio que nos acompaña. Estoy muy contenta hoy porque me leí los 2 libros esta semana de esta autora periodista, Verónica Yaca. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí en Imagen Radio. Muchas gracias a ti, Espe, gracias a Claudia, gracias por el espacio. No, al contrario. Y bueno, quisiera que nos hables de tu más reciente novela, Lo que el río sabe, que nos cuentes tú, Verónica, en qué te basaste para escribir esta historia, si está basada en hechos reales y un poco de qué se trata Lo que el río sabe, que sabe mucho. Mucho, mucho. Ay, muchas gracias, Espe. Pues mira, sí está basado en una vivencia personal. Yo tenía unos amigos de niña que se metieron en una secta cuando éramos muy pequeños. O sea, yo creo que yo tenía como 14, 13 años cuando pasó. Y se metieron en una secta en donde, con un tal hermano Roberto, que pues acabaron suicidándose con él y se suicidaron quemándose, ¿no? Se Fíjate. rociaron de gasolina y se inmolaron, ¿no? Entonces, pues fue como un hecho que realmente cuando estaba escribiendo yo este libro, comenzando a escribirlo, que estaba escribiendo sobre madres buscadoras, de repente me acordé de esto que había pasado, ¿no? Y entonces como que quise escribir sobre sectas y madres buscadoras, pero al final solté la idea de las madres buscadoras porque creo que se ha hablado tanto y se ha hecho tanto que se ha vuelto un poco un tópico que tampoco es que se trate de eso, ¿no? Porque entonces deja de tener la relevancia y la importancia que tienen, ¿no? Los desaparecidos en este país me parece que bueno, es lo peor que le puede suceder a un ser humano, ¿no? No saber dónde están sus hijos, ¿no? Y, y entonces me puse a escribir sobre sectas, a estudiar muchísimo sobre sectas, a hacer pues toda esta parte que tiene que ver con mi labor de periodista hace años, me gusta muchísimo, que es la investigación, ¿no? Y, pero cuando estoy escribiendo me doy cuenta que sobre lo que quiero escribir es sí sobre sectas, ¿no? Pero sobre un suceso parecido a este que te cuento de estos vecinos míos, pero yo me acordaba que lo que yo más pensaba era en los papás. O sea, que cuando era niña pasaba muchas veces frente a su casa en bicicleta y como esperando verlos, porque yo me preguntaba, pues, ¿qué pasó con la familia?, ¿no? Me parecía así, y no con algo, o sea, no era morboso ni nada, era una sensación de cómo están, ¿no? O sea, y entonces cuando ya estoy en la escritura de este libro, me doy cuenta que es lo que quiero contar. Quiero contar una historia de quienes sobreviven a un hecho terrible, ¿no? En una secta. Y, y además lo quiero contar porque me gusta hablar y tocar temas pues incómodos que tienen que ver con nuestro país, porque me parece que nuestro país está poblado de sobrevivientes de hechos terribles, ¿no? Y cuando hablamos de cifras y números aquí en las noticias y así, eh, nunca se habla de esto, de quienes sobreviven a la tragedia, ¿no? Entonces, Que también son víctimas de alguna manera, ¿no? claro, O sea, claro. porque la parte humana, no me puedo imaginar una madre, es un sufrimiento diferente. Ujú, Y entonces tú abordas en tu libro esta parte del lado de la familia y ujú, aprovechas para abordar como otros temas importantes dentro de la novela. ujú, Quienes lean la novela se van a encontrar con este tema, digamos, central, ¿no? Este que va haciendo, pero tienes 2 historias, tienes más historias que se van ujú. entremezclando y que vas aprovechando para hacer una especie de thriller. Sí, es un thriller que si bien no cae completamente en el género, ¿no? Yo creo que en esta novela me salgo un poco del género. Sin embargo, tampoco es que caiga en nada, pero como de algún modo las tenemos que etiquetar, ¿no? A las novelas, principalmente las editoriales, ¿no? Cae en el thriller. Y sí, porque yo como vengo, que gané alguna vez el premio nacional de novela negra y luego con la herencia, así, la verdad es que no podía escribir de pronto algo que se saliera mucho del género, ¿no? Yo me imagino que el siguiente libro se saldrá ya más del género, no porque no me guste, ¿no? Pero siento que necesito dejarlo descansar un momento, ¿no? Escribir thriller de pronto es,
como desgastante. Entonces, sí cae ahí, ¿no? ¿Para quiénes serían tus lectores potenciales? ¿Mayores de edad? O sea, Sí, definitivamente mayores de edad. sí, Ujú. mayores de edad. ¿Y Pero, con qué te gustaría que se quede un lector de esta novela? pues mira ¿Qué buscabas tú transmitir? pues mira, sí hacer literatura, ¿no? De algún modo, es un ejercicio literario, pero también quisiera que se quedara con estos temas que de pronto no se hablan, ¿no? Que, que además pensáramos en todas las víctimas que hay en este país, que de pronto acostumbramos culpabilizar a la víctima, ¿no? Más que al víctima, así, más que pues a eso, al victimario. Y pues nada, a ver, estar como atentos, ¿no? A lo que sucede y sobre todo ser muy empático. Creo que en este país nos falta un poco la empatía, ¿no? Y este libro habla mucho de eso, de la Sí, quizá nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no? A estamos muy demasiadas acostumbrados cosas. y es como para dejar de normalizar. Oye, Verónica, dijiste algo que me cimbró muchísimo ahorita, vivencia personal. O sea, que estos amigos tuyos te tocó ver en primera persona lo que ellos vivieron, o te lo contaron, o fuiste alguna vez a acompañarlos. ¿Una secta qué es? ¿Es Mira, como una especie de religión que tienen su espacio, pero es público, es privado? ¿Cómo funciona? mira, bueno, son 2 cosas, ¿no? Una es que no, nada más estos niños fueron como si hubieran desaparecido de nuestras vidas, porque en realidad ya después ya nadie supimos qué pasó Los realmente. reclutan, Lo es reclutan. una especie de Pero hoy en día ni siquiera se habla de sectas, se habla de grupos coercitivos. Y eso quiere decir que cualquiera puede caer, ¿no? No es que una secta, o sea, siempre pensamos que en una secta, y cuando le decimos sectas o cultos, nos imaginamos casi siempre algo que tenga que ver con algo religioso, ¿no? sí, Pero en verdad, o sea, no tiene, o sea, sí, pero no va por ahí todo. Hoy en día, por ejemplo, un grupo coercitivo es algo tan que parecería tan inocuo como un grupo de corredores, ¿no? En el que existe esta presión en cuanto a tienes que entrenar todos los días y cuando no entrenas te dice el grupo, ¿por qué no viniste? Y te empiezan como a aislar, ¿no? La cosa es que sean grupos en los que te aíslen, ¿no? Puede ser una pareja, o sea, ahí mismo una conducta coercitiva está ya, em, estas parejas que te empiezan a decir: "No, ya no te juntes con tus amigas, ya no ves a tus papás, ya", y que empiezan a aislar a la pareja, ¿no? Esa es una conducta coercitiva, ¿no? Entonces, por eso hoy en día no se habla ya de sectas ni cultos, sino de grupos coercitivos, porque, mm, puede estar en cualquier lugar, ¿no? Y le quitas esta connotación de, bueno, quién sabe quién está en una secta, o sea, cualquiera puede estar. Hoy las redes son el caldo de cultivo para estos grupos, ¿no? Y sobre sí. todo con los adolescentes. Yo creo que hoy a los padres esto de educar niños hoy con las redes me parece dificilísimo, ¿no? Que de pronto no sepan qué está sucediendo. Y esto, entonces hay grupos que empiezan a jalar a los niños ahí, ¿no? En Internet. Y bueno, y están expuestos a muchas otras cosas más también, ¿no? Hay que Ujú. estar pendientes en ese sentido. Entonces, esto es lo que te inspira a escribir esta novela, con el afán de que se conozca, con el afán de crear un poco de conciencia, empatía, me decías, esto es lo que te inspira, haber Mira, sabido esto sí, y o sea, decides llevarlo a la literatura. y es pura ficción. O sea, lo que escribo yo aquí es ficción, no tiene nada que ver con lo que pasó en la vida real, porque a mí me gusta escribir ficción. O sea, pero sí, el que a mí me guste escribir o el que escriba este género, ¿no? Tiene que ver con que es un género donde se puede hacer denuncia, ¿no? Sí. Y creo que, pues que sí, de algún modo, aunque sea literatura, creo que mi modo tratar de hacer una comunidad mejor está ahí, ¿no? En la denuncia que puede hacerse en la literatura. Oye, yo lo que noté es cómo vas perfilando los personajes. La psicóloga, ¿qué tanta investigación requirió de tu parte para, el personaje Cox, por ejemplo, los muchachitos, la psicóloga? Eh, cómo haces? Bueno, me dices que te gusta mucho investigar, Ujú. pero
¿Cómo fue la investigación de campo? Sí, mira, hoy hay muchísima literatura sobre sectas, ¿no? Sobre estos grupos que te digo, coercitivos, y hay cualquier cantidad de documentales, pero también entrevisté a un par de psicólogos, una mujer y un hombre, que son especialistas en es que antes se llamaba desprogramación. O sea, hubo alguna época que se habló pero eso fue como en los 70s, que se habló de desprogramar a los adeptos, ¿no? Ujú. Que era como una terapia de choque y luego Debe ser difícil. dificilísimo y además terrible para el adepto, ¿no? Porque entonces pasaba que luego se volvían eh, codependientes del terapeuta, ¿no? O Porque sea, se salían de hacía, una cosa y se enganchaban en enganchaban en otra. otra, ¿no? Y, y, y estos psicólogos ahora se dedican a dos cosas. Una, a los familiares de los adeptos, porque una familia no sabe cómo tratar, porque de pronto el adepto comienza como a aislarse, a ser monotemático, a pensar que todos están equivocados, ¿no? Y que además todos están en su contra. Y, y entonces estos psicólogos se dedican como a tratar a la familia para que sepa cómo tratar a la persona que sea adepta o adepto. Y cuando logran sacarlos de ahí, porque tampoco es que sea tan fácil arrancarlos de ese lugar, eh, por- porque además el ser humano tiene como esta necesidad de pertenencia, ¿no? De ser entendido, de ser escuchado, de ser visto. Y lo que pasa es que cuando están tratando de captar gente, ¿no? Pues son así. Te ven, te escuchan, te ¿Y será que hay reconocen. algún perfil más vulnerables? Yo creo No que es sé, el con una momento en el que estés. situación familiar particular, Todo eso se suma. suma, pero todos somos susceptibles de caer, todos, porque todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Es ese momento en que, Eso es bien importante sí, lo que acabas de o decir. sea, no es como un perfil en especial, porque todo el mundo piensa de pronto, ay no, yo, estos que se convencen fácil, que falta de carácter, y pensamos muchas cosas, pero todos somos susceptibles, porque todos hemos estado ahí, a lo mejor hemos estado en un curso de superación y de pronto hay cursos que están disfrazados de superación y te vas enganchando, ¿no? Y tomas el que sigue y el que sigue y el que sigue y sientes que estás, además de todo, creciendo como ser humano. O sea, no nada más te están enganchando, sino que te están haciendo sentir esta expansión y decir, es que soy mejor persona desde que estoy ahí, porque eso es lo que, o sea, la trampa de hoy, ¿no? A lo mejor ya no tienen tanto que ver con una religión, que hay un montón, ¿eh? Está la Iglesia de la Luz, que tiene una cantidad de gente y además el líder está en la cárcel. O sea, lo que me parece más Sí, increíble es que el líder esté en la cárcel, increíble. acusado de violación y de, ¿no? A menores y la gente sigue ahí, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Entonces, y si me pongo a decir, pues hay un montón, ¿no? De estos, ¿cómo se llama? Grupos. Pero te digo que la cosa es esta, que de pronto es una búsqueda. Es que yo siento que todos los seres humanos tenemos una búsqueda. O sea, tenemos que reafirmarnos, tenemos que sentirnos acompañados. Digo, el ser humano es un ser sociable, es un ser Sí. que necesita a otros, ¿no? Para verse, para reconocerse, para... Y estos grupos están especializados en dar esas respuestas, ¿no? Oye, y desde el punto de vista de los personajes, ¿qué personaje te costó más? A ver, yo noté varias cosas. La estructura de la novela a mí me gustó mucho. Todos los personajes me parece que están muy bien perfilados y tocas otros temas importantes, la homosexualidad, Ujú. ¿no? Como un tema central. Tiene una Sí. vuelta de tuerca Mm, buenísima la novela. La verdad es que te engancha. Es una novela fuerte, es una novela dura, pero creo que menos que la otra, ¿eh? Que La herencia. sí. Y es más Vamos a decirlo. Ahorita hablamos un poco de La herencia, pero entonces aquí, de la parte de los personajes, ¿cuál personaje te costó más trabajo construir y por qué? casi siempre me cuesta trabajo los personajes que van a ser, y entre comillas, los malos de la historia. Porque los malos pueden caer en la caricatura, ¿no? Hay tantos clichés para los villanos, ¿no? De las historias, que es muy fácil caer ahí. O sea, creo que
para escribir un villano se necesita como mucha ecuanimidad, ¿no? O sea, y además no juzgarlo, ¿no? Porque hacen actos que en la vida real me parecerían atroces, ¿no? Y cuando lo estás escribiendo, tienes que escribirlo con la cabeza sin estar pensando en que es una atrocidad, sino todo el tiempo como en un respeto a este trabajo, ¿no? A los personajes. Entonces, y lo mismo que te decía, de no juzgarlos ni tampoco de enamorarte de alguno, porque entonces la historia comienza a estar sesgada, ¿no? Tienes que ser como muy objetivo cuando lo estás contando, como si fueras únicamente un testigo que no pudiera nunca dar su opinión, ¿no? Nada más Y creo viendo. que eso tú lo logras muy bien en esta novela. Pues trato, o sea, de ser como una cámara, haz de cuenta, una cámara que está ahí y ya, ¿no? Como para contarla. Y entonces, esos son los que me cuestan más trabajo. Hay unos con los que pues obviamente, ¿no? Te identificas, pero porque tienen que ver con, como esta novela es diferente que justo que la herencia, porque como nace de una premisa que tenía que ver con algo que a mí me había pasado, ¿no? O que había vivido, o que había, o sea, Que lo tenías lo tenía como muy ahí. cercano, ¿no? De alguna forma. Y y entonces es como de pronto escribir autoficción sin que sea autoficción, ¿no? Es completamente una ficción, pero me doy cuenta como la primera voz de Clara, que Clara habla en primera persona, de pronto empieza a jalar cosas mías, ¿no? Como vivencias mías. Y al principio me peleaba, ¿no? Pero me di cuenta que era como el proceso natural de subconsciente al estar hablando de una anécdota, mía, que como que entonces se va como por ahí, ¿no? Y al principio digo que me peleaba, pero luego me di cuenta que podía formar parte de la historia, y que era, ¿no? Porque, por ejemplo, la muerte de la mamá de Clara, ¿no? Eh, Mi mamá, o sea, mi mamá se murió durante el proceso de escritura de esta novela. Y entonces cuando muere la mamá, digo, no es que mi mamá haya muerto así, esta es una muerte muy Ujú. literaria, ¿no? Pero, pero me di cuenta que hago un duelo ahí, o sea, que estoy haciendo un duelo y me doy permiso. Y dije, a ver, y lloré muchísimo. Cuando escribí esa parte lloré muchísimo, que además es un capítulo no es tan largo, es un capítulo, no es de los más largos, Mm. pero, pero a mí me tocó muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí me di como permiso, como en ninguno de los otros libros, en si de pronto tenía que hacer un duelo, hacerlo, o sea, no cortarlo. Y creo que eso de pronto también enriquece la escritura, ¿no? El permitir que salga como la escritura de muy, muy adentro, ¿no? De mis sentimientos así, tal cual, no de estarlos como imitando o tratando de asemejar algo, ¿no? Sino real. Y, y hubo otra parte que es cuando nace la nieta de Clara, ¿no? Que también me tocó que nació mi nieta y me tocó estar en el parto, ¿no? Con Ana Paula, mi hija. Bueno, entonces hay muchas cosas de Sí, ti aquí adentro también. sí, entonces como que hay una Esa necesidad. parte, las emociones, Ujú, no la situación tal cual, sino son la las emociones. emoción, Ujú. que es lo que transmites muy bien al lector, justamente, ¿no? Porque hay algo ahí como más personal, de alguna forma. Sí, no, y mira, yo leí el audiolibro, o sea, el audiolibro está, yo lo narré, y cuando estaba leyendo esa parte, o sea, lo estaba leyendo y se me quebró la voz. O sea, no, hasta el chico que estaba en cabina, así de, hasta se asomó, ¿no? ¿Qué está pasando? Mm, pero me di cuenta que, pues, era eso, ¿no? Que cuando lo estás leyendo y así, y dije: "Está bien". O sea, si eso es lo que había que trabajar ahora en el libro, porque también quiero eso. O sea, yo tengo como una especie de ritual, por llamarlo de algún modo, que no es un ritual, pero por llamarlo así, es que cuando me siento a escribir, me siento con la conciencia y como con eh, hacia donde vaya mi escritura, siempre pienso que sea para mi propio crecimiento como ser humano y, y para la gente que lo lea, ¿no? O Ujú. sea, es como que cuando termine esto, pues sea un mejor ser humano y que si a alguien de pronto le hace sentido algo de lo que esté ahí escrito, lo que sea, pero que sirva para convertirnos en mejores personas, pues ahí está, ¿no? Entonces, así, haciendo esto, sé que siempre que termino de escribir un libro, ya no soy la persona que comenzó, ¿no? Oye, yo lo que veo es que todos estos personajes que participan
en la novela Victoria, Miguel, bueno, Ujú, Miguel, no vamos a spoilearlo, pero son personajes, porque les estás dando pues, por ahí todas las características. Logramos ver lo que hay atrás, o ujú, sea, logramos ver como su propia historia, no ujú, sé si llamar sus razones o sus justificaciones de alguna manera, y logras ir entremezclando y tejiendo todas estas historias para que de alguna manera amarren y todas se conecten. ujú. Eso implicó un reto importante para ti, seguramente, que no se te quedaban cabos sueltos por ahí. Es cuando yo escribo tengo como hay como varias capas, ¿no? Pero una de ellas es muy visual y tengo que poner en la Sí, pared Post-its, línea del tiempo, los personajes, un poco su pasado, porque y tengo hasta un cuaderno de personajes. A mí la creación de personajes me gusta muchísimo. Entonces, tengo un cuaderno en donde voy anotando, ¿no? Su fecha de nacimiento, qué les gusta, qué no, o sea, cosas que no salen en la novela, pero sí, que a mí como fobias o escritor cosas a la mejor, exacto. ¿no? Que te ayuda a construirlo muy bien. Exacto, eso es lo que hago, ¿no? Y entonces tengo como mi cuaderno, pero también te digo que tengo una pared llena así como de Como investigadora de como de serie. así. Oye, ¿por qué crees que nos gustan este tipo de novelas? Ahorita que dije serie, ¿por qué crees que al ser humano le gusta ver, de alguna forma, ver y leer este Ujú. tipo de historia? A mí me gusta la novela negra y siempre digo yo tengo mi vena ahí oscura, porque ¿cómo puedo disfrutar leerla? Explícamelo, por favor. Pues, tengo varias teorías, que En algún ninguna momento, es en que alguno de tus sea 2 libros dices algo al respecto, ¿no? Ya no supe en cuál, pero sí, es que en alguna digo que cuando ves el dolor ajeno, sientes como como un uy, alivio que no no eres estoy tú a tan la que mal. te está pasando, Mi ¿no? vida es buena. Ajá, ¿no? Esa es una. Otra es que los libros tienen un cierre y hay una restauración del universo, ¿no? Que muchas veces no hay en la vida real, ¿no? Y los libros, por lo menos hay una justicia, ¿no? Yo uso mucho los finales abiertos, pero de algún modo hay una justicia, hay una reparación. Y eso nos hace sentir bien, ¿no? Como Mm. que pensar que, pues, que de algún modo en la vida real puede suceder lo mismo, aunque es muy difícil, ¿no? No siempre sucede. Pero hay algo profundo en la psicología de nosotros que leemos y Ujú. consumimos este tipo de materia. Hay algo también. ¿Será solamente eso? A mí me intriga mucho, Mm, porque hay cosas bien fuertes y que, ujú. dicho de esa forma, disfrutas estarlo viendo o leyendo, ¿no? Pues mira, no sé si sea la palabra Disfruta, disfrutar, la pero también hay un correcta. placer en el cerebro, ¿eh? O sea, hay también una cosa que esta literatura la lees distinto porque todo el tiempo estás tratando de resolver. O sea, es adictiva Mm, porque tu cerebro está tratando de resolver el enigma, ¿no? ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el, ¿no? Y entonces, porque al cerebro le gusta completar. O sea, es como que es algo que le da placer, porque así es, ¿no? O sea, no, cuando ves una imagen, generalmente no ves la imagen completa. Tu cerebro todo lo completa, todo el tiempo está completando, porque así trabaja. Y estos libros lo hacen lo hacen estar todo el tiempo en esa actividad y por eso estás mucho más atento. También pasa que en las novelas negras estás mucho más atento, pero porque el cerebro está teniendo otro trabajo que en otro género no tendría, ¿no? claro, tienes toda la razón. Y en esta construcción, ¿tú sabes perfecto cuál va a ser tu final? O sea, esta vuelta de tuerca que nos das en la novela, ¿la sabías desde un principio o conforme fue avanzando tu proceso y tu escritura, decidiste darle la vuelta de tuerca? Pues mira, sabía más o menos para dónde iba, o sea, siempre sé, o sea, sé para dónde voy, ¿no? Y es que esta novela, este, en algún momento que estaba yo como haciendo la historia, o sea, como tirando ideas en el cuaderno, ¿no? Así tal cual, me pidieron un cuento para una antología de escritores de novela negra de Latinoamérica. Y, y entonces tenía como las ideas y dije, pues voy a escribir el cuento de, pues de aquí, ¿no? Entonces tenía, que realmente no tenía nada que ver porque era una mujer en la cárcel que estaba contando lo que había hecho y hablaba de una tumba, ¿no? Que tú que ya lo leíste, ya sabes de lo que me Sí, 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 refiero. ya. Y, y cuando lo escribí dije, claro, por ahí va, ¿no? No sabía exactamente cómo iba a terminar, o sea, de cómo iba a ser la escena final, no.
pero durante el transcurso de la escritura, como que la escena final se fue aclarando, ¿no? Como que fui entendiéndola yo también, ¿no? Porque también eso pasa, como que uno puede tener el mapa de la novela, así de esto va a pasar esto, pero la novela es un organismo vivo, Sí, claro, luego entonces los personajes te van ujú, dictando casi, ujú, casi. sí. Oye, a mí me gustó mucho la novela, Ay, me gracias. gustó mucho y me parece que tienes reflexiones interesantes. Tengo ahí mis post-its, Qué haces reflexiones interesantes también con respecto a la memoria, por ujú, ejemplo, que eso me gustó mucho. Tienes frases que de verdad cuando lean el libro se van a dar cuenta de subrayar, de guardar en un lugarcito, porque son muy lindas estas frases. Me gusta mucho tu construcción de atmósferas. Me pareció, ujú, ahorita que dijiste que tú pones tus post-its o tus papelitos. Bueno, a mí me parecía muy visual. De repente me iba imaginando mucho las escenas, la ujú, recreación de las escenografías o de los ambientes, los iba viendo en mi cabeza. Y eso me gustó mucho de tu narrativa. La disfruté mucho, Verónica, te felicito y la gracias. disfruté más que la herencia. La Ya herencia la sufrí un sé. montón. No sé si es porque la estaba escuchando, fíjate. Ah, puede ser, porque, pues, es otra la experiencia. La herencia la escuchaste. Sí, la herencia la Y escuché. fíjate que a mí Está la por cachitos nada más, ajá, porque me la mandaron, pero básicamente la leí toda y la subrayé, mira, aquí está y todo. ujú, Pero la herencia sí la bajé para ujú. conocer un poco ese libro, que yo no lo había leído antes, y me estrujó, Sí, la herencia es sí, es me que costó. la herencia es un libro que habla de la maternidad. Y porque en el fondo todo el tiempo, aunque es una asesina serial y es una partera, y viene de un hecho real que existía esta mujer que era la ogresa de la La Colonia ogresa en Roma. 1940 Ujú, por ahí, ¿no? ujú. Y que también es ficción completamente, porque la historia de la ogresa nadie la conoce, o sea, eran unas notas que salieron en el periódico. Sí, es lo que vi, Ujú. que muy poquito que había, Muy entonces poquito. tú reconstruyes todo esto. Como pensando esta pregunta de ¿un asesino nace o se hace?, ¿no? Ujú. Como que todo el tiempo es la reflexión que hay ahí, ¿no? Pero, pues, también habla mucho de, te digo, de la maternidad, porque son estas mujeres De la paternidad embarazadas también, de sí, alguna claro. forma, ¿no? Ujú. Y bueno, y hay muertes de niños, ¿no? Y sobre todo violencia a los hijos, que creo que, pues, es que esos son temas que a cualquiera nos tocan, ¿no? Sí, sí, muy dura. Buena, ¿eh? Porque justo esta reflexión con la que empezábamos la entrevista me costó, pero no la dejé, Mm, me mantuve leyéndola. O sea, esa parte de esa adicción que te genera esto, aunque te esté costando, pero que ujú. estás leyéndolo. Entonces, por eso la palabra disfrutar no es la más adecuada, pero estás ahí. Sí, te Estás digo ahí. que Es que me gusta mucho cómo construyes, me gustó mucho cómo narras. ujú. Me quedo con la tarea de no sé si consiguieron tu libro, el del premio. La simetría. La simetría de La los van a árboles se ajá, llama. la simetría la van porque acabo de firmar contrato con Planeta, que ya se habían vencido los derechos y ahora yo creo que sale, no sé si saldrá este año o saldrá hasta el año que entra. Ay, no dejes de mandármela, por Ujú, favor. te la mando, sí, 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 sí. Bueno, Verónica, pues muchísimas gracias. ¿Tienes proyecto nuevo ahorita o ahorita ya Sí, plena promoción de este y pues nada mira, más? estoy ya escribiendo porque me cuesta mucho trabajo estar sin escribir. Y Y dices que estás escribiendo otra cosa. sí, o sea, yo creo que los personajes que de pronto empiezo a como porque nunca he entendido de dónde salen, ¿eh? O sea, yo nunca he entendido los personajes realmente de dónde salen, ¿no? Si los estás creando o no sé, o sea, es como una bueno, ahora hace rato que hablabas de Guillermo Arriaga, ¿no? Un día nos pusimos a platicar que si las historias las escoge el escritor o las historias escogen al Bueno, escritor o cómo sí. funciona, ¿no? Para ti, ¿cómo funciona? Pues es que tampoco lo sé, o sea, hay un momento en que o sea, hay un momento en que estás tan conectado. A mí me ha pasado de que hay veces que estoy escribiendo tan conectada que sientes hasta que te están como dictando así, tal Sí, cual, el como yo le libro, decía a Guillermo, como que entras en trance y ya no como eres un tú trance. y son tus personajes, Ujú, tus diálogos son muy buenos. Ahorita que iba a decir, son tus personajes dictándote, sí, tus diálogos son muy pues buenos. hay ratos en que son así, como que sientes que estás de verdad en un trance, y cuando eso me pasa, ¿no? Y después releo lo que escribí, o sea, hay partes en que de verdad digo:
¿a qué horas escribí esto? O sea, porque sí estás como ahí, ¿no? Y cuando eso te pasa, que no es todo el tiempo, ¿no? Pero por eso yo no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo, ¿no? En Mm, sentarte y escribir, porque va a haber días en que vas a estar en este trance maravilloso y que terminas con una euforia que dices, ¿no? Pero, y otros que hay que estarle ahí talachando para sacar 3 renglones, ¿no? Pero pues hay que estar. claro. Ujú. Y entonces, ¿cuál es tu nuevo Ah, proyecto? y entonces, tengo, de pronto estos personajes, ¿no? Que es la historia de, yo creo que es la historia de unas gemelas, pero luego digo, no voy a ver ningún muerto en mis, pero ya se me empezaron a morir los personajes. Tienen una pésima costumbre. Válgame Dios. Sí, o sea, tienen, ¿no? Una pésima costumbre, entonces ya empezaron a morirse. Y entonces creo que para donde iba, que decía, "Oh, no va a ir", Pero pero si es ne es no si es novela negra o algo, es un género que se te da muy bien. A lo mejor tú quieres explorar ujú. otras cosas, probablemente como un reto personal, pero se te da bien. Ya, pues te digo que tienen pésimas costumbres mis personajes, entonces, pues digo, ya no voy a escribir novela negra. Hay un punto en que es desgastante, escribir novela negra, porque sí hay un punto que dices, yo, por ejemplo, con Herencia, ¿no? No la podía escribir de noche. Había escenas que no podía escribir No, de me noche porque imagino. decía, no voy a dormir. Y entonces escribía de día, ¿no? Pero, porque te digo, sí es de pronto desgastante. Claro, es que esa es otra cosa cuando escribes este tipo de novelas, ¿cómo te desconectas? ¿Cómo te desconectas en el día a día Ujú, y cómo te sales de ese mundo? Porque al final de cuentas es ficción y es un mundo duro. En la novela negra hay mucho muerte, mucha cosa. Y cómo te desconectas cuando ya terminas el proyecto, cuando ya tienes que salir de ese mundo de ficción y seguir con tu vida, ujú. literalmente, ¿no? ¿Te cuesta a ti trabajo eso? Pues mira, cuando ya lo termino, es que una novela se escribe creo que el 80% en la cabeza. O sea, en realidad es que menos en el papel, ¿no? Y a mí me pasa que cuando ya estoy a la mitad, más o menos, ya que tengo muy enganchado todo así armadito ya en mi cabeza y los personajes ya están ahí como muy vivos, me cuesta mucho trabajo soltarlos porque estás ahí, es un pensamiento que ya tienes ahí, ¿no? Como, claro, esto, ¿no? Así. Y, y entonces sí, hasta que terminó, o sea, ese periodo mi familia lo odia porque me vuelvo súper distraída y nada más estoy pensando en eso y traigo el cuaderno pegado a mí, todo el día estoy haciendo anotaciones y se me olvidan cuando mis hijos eran más chicos en los primeros libros, 2 veces los dejé en la escuela. Entonces, sí, así de que hoy no me toca la ronda y sí eso, así, pero porque estoy como Si muy estás en ahí el otro mundo, adentro estás en el mundo del de libro, ficción del ¿no? libro, ¿no? Entonces, sí, hay una parte donde me cuesta pero la parte que más me cuesta, te voy a decir cuál es, ya con el libro terminado, ¿eh? Y con el libro ya como a punto de salir, que es cuando sale ese juez terrible que todos tenemos, Y lo quieres que, volver a corregir. claro, que quieres Claro. parar la impresión y decir, No, 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 le "Mm, quiero corregir, le quiero cambiar. Bueno, por eso dicen que un libro está hasta que está impreso se termina de sí". editar. Entonces, esa parte, y luego ya no los leo. O sea, ahora tuve que leerla porque, pues, te digo que estaba, con lo de ¿cómo se llama? Del audiolibro, ¿no? Y las primeras, así, los primeros capítulos, que me la pasaba viendo errores, y entonces me la pasaba, no, a ver, no, es que, ¿puedes anotar, por favor, que en la página 27 tal, no? Sí, te pusiste a editar Ay, cuando sí, estabas grabando. que es infinito. Sí, ya sé. Y el reto más grande era callar mi cabeza. O sea, concentrarme en contar, en estar narrando y dejar de estar juzgando, que creo que esa es la parte más difícil siempre. La parte que más me cuesta es la de juzgar, ¿no? El trabajo. Y Sí, creerte, ¿no? En algún momento lo que claro, estás haciendo. claro. Me gusta, ¿sabes qué? Ya por último, para cerrar la entrevista, que tú eres periodista y los periodistas en general luego son como van al grano. Mm, Y no hay mucha carnita, creo que eso es una carnita literaria, ¿no? Creo que eso es para ti implicó un problema eso, porque yo no veo eso aquí, o sea, yo veo mucha carnita literaria, esto que te decía hace rato, ¿no? Las atmósferas, las metáforas, tus reflexiones. ujú, Entonces, me costó ver, digamos, a la periodista que ujú. va al grano, que va sobre los hechos, no lo vi tanto y eso me gustó mucho del trabajo que leí tuyo.
Ay, gracias. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo desde niña sabía que iba a ser escritora. O sea, desde niña tenía esa fui de yo hoy que ya tengo hijos, que han crecido, que los vi, el problema para escoger una carrera, ya sabes, todo esto. Yo hoy me considero una persona súper bendecida y súper afortunada de haber sabido desde el principio Lo tuviste qué claro. quería qué quería hacer, ¿no? Porque creo que desde tercero de primaria escribo libros. Y lo que me costaba cuando estaba trabajando en el periódico, y así era precisamente no Menos meterle palabras. claro, o sea, era la parte que más o sea, me costaba al revés, ¿no? Y, pero me acuerdo que en 2003 me saqué una beca de la Fundación García Márquez y para tomar un taller en Cartagena, en Cartagena, Colombia, ¿no? Y era justo de periodismo narrativo. Y yo me acuerdo cómo hizo un clic mi cabeza cuando hablábamos de periodismo narrativo, que era este periodismo en donde pues metes al ser humano, no es que vayas a contar mentiras, pero estás metiendo al ser humano en lo que estás contando, deja de ser al grano, sino así. Exacto. Y dije, es que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ujú. Pues muchas felicidades, me encantó leerte, me Ay, gustó muchas mucho gracias. y bueno, estaremos pendientes de la reedición en Planeta con Carmina, supongo, ¿no? Que Sí, firmas. sí. Bueno, por ahí también lo vi en los agradecimientos y estaré pendiente, me interesa mucho leer ese libro, me gustaría mucho Ay, muchas gracias. Ya, leer ya ese libro. ya tengo por ahí algunos, te los voy a hacer llegar. Es que ahora no me los pude traer en la maleta porque solo traía 10 kilos. Sí, Entonces dije, sí, los libros pesan muchísimo. ya sé, luego me lo haces llegar. Sí. Gracias, Verónica, por haber estado aquí en los Libros de Esperanza, en Imagen Multicast, y les recuerdo, donde hay libros, hay esperanza. Gracias.